Hola a todos, aquí estoy de nuevo. Así que, bueno, en el primer video he hablado sobre creencias generales y ahora me gustaría hablar más de cosas específicas como por ejemplo la fonología. Bueno, cuando uno empieza a estudiar un idioma extranjero, vamos a ver, tenemos que ah, el, el primer, el primer contacto son con sonidos que muchas veces no tenemos en nuestro idioma nativo y eso puede intimidar porque, bueno, por ejemplo en inglés tienen ta, tienen ra, tienen k, las vocales como cat, esas vocales que no tenemos en nuestro idioma y bueno, cuando tenemos ah, malas experiencias con la tartamudez en nuestro idioma, eso puede hacer miedo, pero creo que uno tiene que ir en contra, uno tiene que darse la oportunidad de pronunciarlos porque solamente hablando es que uno va a poder practicar. Ah, no solamente nuevos sonidos, pero también nuevas combinaciones de sonido. Por ejemplo, si uno estudia inglés, yo como un lusófono, hablante de portugués, en portugués no tenemos palabras que empiezan por SL. Por ejemplo, slope o por ejemplo sleep. No tenemos esto. Y, o en ruso, muchas consonantes juntas. Esa clase de cosas. Uno tiene que, ok, uno tiene que tener también que practicar esas nuevas combinaciones de sonidos y una nueva gramática también, por ejemplo, en turco, en japonés, en hindi, el verbo siempre va al final de la palabra, o ruso hay declinaciones, no sé qué. Bueno, los tiempos verbales del inglés que son un poco distintos del español. Esto, cuando uno no habla un otro idioma, uno tiene que manejar nuevas estructuras gramaticales pero uno tiene que, y si uno está con miedo de tartamudear, bueno, es más difícil porque en nuestro idioma nativo es más fácil cambiar la frase, hacer una reinversión, cambiar los elementos y aún así sonar correcto. Pero en idioma extranjero es más difícil porque aún estamos aprendiendo, no tenemos palabras sinónimas que cambiar y eso todo se suma y adiciona más complejidad. Si yo, ay, no quiero tartamudear, o sea, creo que uno tiene que tener esto claro para poder no dejar que esto, sí, para que eso te impida. Y cuando uno sabe de esto, cuando uno está consciente que esos son factores que van a venir, entonces uno ya se hace más tranquilo. O sí, cuando uno no sabe de algo, las cosas son más fuertes. Así, por eso digo que es importante, en mi opinión, estar consciente que esos son factores que van a intervenir y entonces poder tomar una actitud más racional y no tan emotiva, no tan emotiva frente a un factor desconocido, interno en este caso. También hay factores sociales, ¿no? Hay sociedades que son que aceptan más, sociedades que aceptan menos. Por ejemplo, aquí en Holanda yo veo que los holandeses son muy abiertos y tienen una comprensión del tema muy avanzada, tal vez porque hay aquí, por ejemplo, una cantora que se llama Miss Montreal, es muy famosa, está en todos los lados y incluso participó en el The Voice, en The Voice de Netherlands, y es maravillosa y ella ha creado una revolución en el entendimiento del tema en el país y creo que eso es muy bueno, están más avanzados, pero en contra, yo por ejemplo estuve en China y estuve 2 años y desafortunadamente, con todo respeto a los chinos, pero tuve reacciones muy malas, muy común que me ríen en la cara o que, bueno, claro, los chinos es una población, ¿no? Hay personas y personas,
no hago generalizaciones, pero encontré personas que reaccionaron muy malamente, muy malo, de manera muy mala, en contra que, por ejemplo, en Holanda no tuve tantas veces esta clase de experiencia. Ah, pero también, claro, en China no están tan acostumbrados a ver a extranjeros, una persona occidental, hablando su lengua y por esto entiendo que puede haber esta clase de reacción, pero viste que desde un nivel personal puede ser un poco, no es genial pasar por esto. Y bueno, digo esto porque uno siente la presión que, por ejemplo, en inglés. Creo que en el- existe una presión para hablar un inglés bueno, muy mayor que para hablar inca, que para hablar, no sé si Inca aún está vivo, pero Aymara, para hablar guaraní. Si eres un extranjero y aprendes a hablar guaraní, tienes más tolerancia porque es una lengua minoritaria y creo que la gente reacciona mejor. Ah, bueno, no sé con esas lenguas específicamente, pero es lo que en general se pasa con lenguas minoritarias. Son más tolerantes al error. Ahora con el inglés va a ser una lengua de poder que está asociada al conocimiento, está asociada a la inteligencia muchas veces. ah, Pasa que el tartamudear, que es más asociado muchas veces en una concepción popular con desconocimiento, con estar nervioso, con no tener un dominio del idioma, entonces uno puede sentir más esa presión para no tartamudear, para hablar inglés bien, y esto es como que se retroalimenta y es como que un looping de feedback y finalmente, viste, yo digo esto, no me gustaría que fuera así y creo que es nuestro trabajo desconstruir esto y decir, bueno, el inglés no es sinónimo de conocimiento, uno puede ser estúpido en muchas lenguas. Ah, un cientista puede ser muy inteligente y aún así no hablar un idioma extranjero, como le pasa a los americanos, a los ingleses, ¿no? Muchas veces lo más común. No conozco, ah, tal vez 90 y tanto por ciento de los doctores en biología en Estados Unidos probablemente no hablan español o en otro idioma también para escribir un artículo científico. Y en contra, el resto del mundo, Brasil, otros lugares, tienen que hacerlo. Bueno, no voy a entrar aquí en la discusión sobre imperialismo lingüístico o cultural. Tenemos también que hablar sobre Esperanto, que es otra cosa, pero para hacerlo corto, solamente para decir que puede haber una presión relacionada con hablar un idioma bien y esto está íntimamente relacionado con el tartamudear. Y si uno está, bueno, hay valores. Las lenguas están relacionadas con culturas que tienen valores y esto puede influenciar. Este es el mensaje que me gustaría decir y que tal vez no lo dije de manera tan ah, explícita o tal vez tan clara, pero es lo que quería yo decir. Y bueno, es esto, uno no tiene que tener miedo de hacer errores porque es parte del proceso y no tiene que tener miedo de tartamudear también, porque tartamudear es parte de tu habla y en el idioma extranjero, cedo o tarde vas a regresar y ya. Y así es. A- bueno, a no ser que lo haga en lengua de signo y ya es otra historia. ¿Ah? Y hasta donde sabemos no se puede tartamudear. Bueno, há uno relato aquí o allá de sordos que tartamudean, pero creo que no es comprobado, no es algo que está cierto. Es algo que tiene ahí alguna, bueno, sospecha que sí que hay sordos que tartamudean y está relacionado con el ritmo de la señalización, porque, bueno, algo más así. No quiero de nuevo salir del tema porque tengo esta facilidad. Ah, sí, creo que todos nosotros podemos tener provecho de un idioma extranjero, de estudiar un idioma extranjero, expandir nuestros horizontes, nuestras perspectivas en la vida y finalmente experienciar, tener una otra relación con nuestro lenguaje, potencialmente. Y creo esto. Y bueno, eso fue mi contribución. Si tiene
algo que acrecentar, por favor, escríbeme y así podemos intercambiar ideas y que quizás hacer un nuevo video ah, con, con una, a través de la contribución. Así es. Ajá. Y bueno, así es. Los veo en la próxima.